esperen. Ahora sí estoy grabando. Adelante. Gracias por avisar, Maite. Ahora sí, Igual Damián. el hecho de que existan artistas mujeres no quiere decir que estén exentas de críticas y que no haya críticas para hacerles más allá, no de su vida personal, sino de su obra. Claro, ser mujer no te hace superpoderosa. Por supuesto que no, es lo mismo que criticar la obra de un hombre. Si no, pues, empezaríamos a poner en el lugar de privilegio a una mujer sobre el hombre, si no se le criticaría por sus obras, creo Falta yo. mucho igualmente para eso. Para ponerlo en un lugar del privilegio falta un montón, pero bueno, El sí, arte, se entiende. El arte de Frida Kahlo, sí, si bien fue muy disruptivo en su época por ser una mujer, por qué tipo de arte representaba, no deja de ser tipo como también una apropiación de una cultura que realmente no le pertenecía, porque ella no, la estética que adaptó en su vida, las temáticas que representaban no eran propias de ella era una persona de clase alta, con padres europeos. Le soy sincero, nunca estudié mucho a Frida Kahlo, no la tengo, así que lo que vos digas, Profe, Damián, me yo no parece lo más de lo decía que yo te puedo tanto, decir. no lo decía tanto con respecto a que era una mujer, o sea, porque idealice al artista o al género femenino, sino porque en ese momento en el que se convierte una gran artista en el siglo XXI, como los grandes artistas que decís vos, que no hay grandes artistas mujeres, pero sí grandes artistas hombres, nada, que es rebajado hoy en día porque dicen es idealizada o tal, una cosa u otra. ¿Y por qué no consideran que otros grandes artistas masculinos sí también son idealizados? Porque Dalí y un montón de artistas más también eran más algo comercial que algo artístico. Es que me parece que el problema es la Y con idealización. eso de la apropiación cultural hay un montón, o sea, sé que lo dice por la clase social de la piba, pero a ver, hay un montón de artistas europeos que pintan cultura mexicana y viceversa, y creo que uno lo hace más desde el lado que le gusta. Bueno, Bueno, pero una cosa. eso también lo tocaba el texto en cierta parte, sobre cómo ciertas cosas pasan de ser apreciación a apropiación y borrar el significado que tiene para cierta cultura ese arte. Eso no quiere decir que no podamos hacer el arte que queramos, sin embargo, que quiere decir que con respeto, sin borrar a las personas porque a veces el arte no tan solo es arte como el arte como lo vemos ahora, sino más bien es algo cultural, algo que se pasa de generación en generación. ¿Cómo sería Algo eso? propio de esa cultura. Disculpe. Y póngale como ciertas técnicas de ciertos, la gente de Perú, que hace ciertos tejidos con lana, y es una técnica que pasa de familia en familia y que tiene su significado, y sin embargo, ciertas marcas toman esa estética y la venden y están lucrando con algo que es propio de esa cultura. Bueno, esa es la otra Sin cuestión. darle ningún rédito a esas personas. Esa es la otra cuestión, o sea, ver qué cosa es arte y qué cosa no lo es. Yo creo que al igual o sea, creo que en la palabra arte también hay un hecho de dominación, hay un hecho de dominación, ¿no? Quizás decir que determinadas cosas son arte, que no y esas cosas no han sido pensadas como arte, es una forma de dominar también. Es un tema largo que no vamos a terminar hoy, pero por ejemplo yo creo que es muy difícil pensar en las pinturas rupestres de las que hablábamos antes, pensarlas como arte. Lo verán ustedes en las materias, el próximo tema que verán en las clases. Es difícil, según mi opinión, pensar que eso es arte. Y de hecho, si lo llamamos arte, lo que estamos haciendo es mirarlos con anteojos europeos, masculinos y blancos, ¿sí? A una actividad que no tiene nada que ver con la actividad europea llamada arte. Quizás deberíamos empezar a sacar cosas de la bolsa de lo que es arte y empezar a ponerle otros nombres o dejarles el nombre que tenían antes, que no era el nombre arte, ¿sí? La práctica artística es una actividad, es una actividad europea, de hombres y blancos.
Me parece que el arte rupestre no tiene nada que ver con Europa porque es muy anterior a que exista Europa, y llamarlo arte es complicado, ¿sí? Es una manera de dominar, es una manera de igualar cosas que no son iguales. Es una manera, insisto, de clasificar, de usar clasificaciones europeas, arte, para cosas que no lo son. Que son de otras sociedades, con otras ideas, que además son todas sociedades diferentes, pero bueno, lo verán en la clase que viene, la próxima, ¿no? En la siguiente. Es un tema largo ese, y yo no quiero irme de acá sin que veamos bien, veamos bien el concepto de canon según el texto de Carmen Gracia. Romina quería decir algo y después vamos al chat. Que en una parte del texto dice, cuando se refiere a los anticlásicos que también son tomados, de alguna forma con lo que decía de los tejidos me hizo acordar. No sé si Yo es creo que eso. pasa por ahí, pero bueno, es mi opinión. Es mi opinión. No, ¿no? pero que Y dice también que la de Carmen Gracia. Sí. claro, por eso que el experto, digamos, toma los que son anticlásicos o los que están fuera del canon como para incluirlos, pero también los amoldan a los. Claro, vos para incluir algo que no va, para incluirlo lo tenés que amoldar, lo tenés que transformar. Y en esa transformación se pierde mucho. Entonces yo no sé si lo mejor es incluirlo. Capaz que lo mejor es construir otra cosa. Claro, por eso. Es una discusión, ¿no? Y no siempre es igual, no es exacto, ojo con esto, ¿no? Vamos al chat un segundo. Dice Javier, todo comenzó con Adán y Eva. Bueno, las personas que creen en Adán y Eva, sí, los que no creemos no, y está bien todo. Dice Clemens, si Dalí estaba me puse aparatos, todo es más difícil, perdón. Si Dalí está sobrevalorado o Picasso, no lo rebajen como sería con Frida. Sí, rebajemos a los que están sobrevalorados. No hay que sobrevalorar. La cuestión es, a mí me parece que el problema es llamar a alguien gran maestro o llamarlo maestro. Se usa mucho, ¿no? Llamar a alguien maestro, alguien que te enseña maestro. ¿Quién sos? Yo les estoy enseñando a ustedes, sí, pero también estoy aprendiendo de ustedes. No es que alguien es un maestro y los demás son alumnos y solo aprenden. Todo el mundo puede enseñar y todo el mundo puede aprender. Entonces, llamar a alguien maestro para mí, se los digo con todo respeto, atrasa 1000 años. ¿Sí? Las personas damos clase en algún momento y en otro momento tomamos clases. ¿Sí? Estos roles son variables. No es que los tenemos que mantener en un rol y yo soy... Por ejemplo, vieron, hay muchos casos que a los médicos se los llama doctor en cualquier momento. ¿No? Lo ven por la calle y dicen, hola doctor. Un doctor es doctor cuando está en el consultorio, cuando estás en la calle no sos doctor. Yo soy profesor, sí, ahora con ustedes. Pero si me ven por la calle, soy una persona cualquiera. ¿Sí? Entonces, esto de grandes maestros, el maestro, me parece que ahí está la cuestión. La idea no es meter a las mujeres en la bolsa de los grandes maestros. La idea es romper la bolsa de los grandes maestros y que nadie sea grande maestro. ¿Sí? Porque eso te coloca en una posición de superioridad. Tendríamos que terminar con las posiciones de superioridad. Es mi opinión. Gracias por avisar que grabe la clase, Maite, otra vez. Gracias. Picasso es un artista horrible en cuanto a persona. Probablemente, sí, y esa es también otra discusión, ¿no? La diferencia entre la persona y el artista, una discusión que no podemos tener ahora, no es que no quiera. De hecho, me interesa muchísimo esa discusión y es una de las grandes discusiones del arte en la actualidad. Hay que darla, hay que tenerla, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que es una mierda, pero que hace una obra que nos encanta? ¿Es lo mismo la obra que la persona? Bueno, es todo un tema. No me maten, dice, ¿quién dice? Ani. Ah, por eso de la persona. Sí, Picasso era una mierda, obvio. Pero bueno, después vemos. Alguien dice, Clement dice, a mí me gusta Picasso porque rompió con los cánones del arte. También tiene razón. O sea, tienen razón las dos. Pero bueno, entonces hay que buscar otra manera de pensar esta cuestión, ¿no? Frida está idealizada, sí, claro. O sea, todas las personas que son grandes maestras o maestros están idealizadas. ¿Sí? Profe, ¿puedo decir algo? Sí que podés, Erika, adelante. Sí, respecto a eso que decía, ¿no? Si el artista no es como persona una mierda, pero hace una gran obra, y yo particularmente si es un violador, por ejemplo, y yo no miro el arte por más que sea espectacular. O sea, si la persona que lo pinta, violador, no sé, cualquier otra cosa, Sí. digo violador como lo más arriba, ¿no? Sí. Me parece que por más que sea un gran artista, a ver,
que su obra sea espectacular, yo no le daría mucha identidad, porque me parece que también como que incluye, es importante cómo sea la persona también. Y hay personas que creen que no es así. O sea, están estas dos miradas, ¿no? Sí. Yo no sé qué pensar, no soy sincero. Tengo buenos argumentos para pensar de las dos maneras. Si quieren nos metemos en eso, qué sé yo, no lo sé. Obviamente yo creo que la obra y la persona son cosas diferentes, en el sentido de que si estamos diciendo que tenemos que dejar de idealizar a los artistas, si estamos diciendo que lo importante, bueno, no hablamos mucho de esto, ¿no? Pero ¿qué es la idealización? También algo de esto dice el texto, ¿no? La idealización es construir toda una biografía y toda una especie de novela, si ustedes quieren, sobre la persona del artista, ¿no? Uniendo su personalidad a su obra. Y ahí está el genio, ¿no? El genio, que no existe según mi opinión, y la de Carmen Gracia también, es todo, ¿no? No es genio solo cuando hace obra, sino que es genio en todos los momentos de su vida. Eso para mí, según mi opinión y la de muchas personas, como Carmen Gracia, no es así, es un error. Entonces, deberíamos poder separar en ese sentido, Maradona también, el que vos quieras, deberíamos poder separar en ese caso a la figura, persona, sea buena, sea mala, sea regular, de su obra. Pero por otro lado, lo que vos decís, Erika, tenés toda la razón. Si una persona es una persona espantosa, y qué sé yo, deberíamos dejar de darle entidad a esa persona. Y cuando vos visualizás la obra de una persona espantosa, lo que estás haciendo es, aunque vos digas, no, lo que importa es solo la obra, lo que estás haciendo también es ensalzar a una persona que merece por lo menos estar presa, quizás. Profe, ¿podrá dar un pantallazo a las 3 preguntas de la actividad? Dale, sí, no me quiero ir porque nos queda un ratito y quiero que veamos eso. Una cosa antes de las preguntas a las que vamos a llegar, yo se los prometo, porque no me voy sin eso, es un poco la idea de canon según el texto de Carmen Gracia. Fíjense que siempre estamos hablando según el texto de Carmen Gracia. ¿Por qué? Porque elegimos este texto, ¿sí? Esperen que hay alguien esperando para entrar. Aguántenme un segundo, es muy difícil toda la vez. Ya va, ¿eh? Es difícil. Ahí está. Volver. No. A ver. Un segundo. Ya está. Me gustaría ir al texto para leer justamente de qué habla cuando dice canon Carmen Gracia. Así que les voy a leer un poquito. Sé que no es lo más divertido, pero sí me parece que es lo más exacto. Leo. Estoy en la parte que dice el canon, la creación del mito y la construcción del canon. Leo rápidamente. Con frecuencia se percibe la historia del arte como una disciplina académica cuyos objetivos discurrirían por cauces, bueno, que no afectarían el gusto. Bien, o sea, ella dice que el gusto y la historia del arte van por el mismo camino. Bueno, eso no es tan importante, pero es así, ¿no? Es importante, pero no quiero hablar de eso específicamente ahora, que estoy más apurado, ¿no? Cuando se visita una exposición, cuando se recorre un museo, cuando se hojea un libro de arte, hagan silencio, por favor. Bueno, cuando se visita una exposición, cuando se recorre un museo, cuando se hojea un libro de arte, exactamente igual que cuando se asiste a una clase universitaria sobre disciplina, lo que estamos haciendo ahora, las obras se presentan a nuestra consideración en el interior de una narrativa construida por alguien o algunos. Esto para mí es clave. Lo que les está diciendo es que siempre estamos hablando desde un lugar, desde una ideología. Todo esto que estuvimos hablando hasta ahora, ¿sí? La historia del arte, o cualquier materia que ustedes estudien en una escuela, se las presentan, se las cuentan, se las dicen desde un lugar, desde una manera de entender el mundo, ¿sí? Y esa manera de entender el mundo ha sido construida. Y esa manera de entender el mundo es hegemónica.
porque si no, no estaría en la escuela. ¿Se entiende? Las escuelas son lugares hegemónicos. También son lugares contrahegemónicos. Son las dos cosas, ¿sí? Pero lo que yo les estoy dando es lo que el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires me dice que les tengo que dar. O sea, lo que está establecido como lo que se tiene que dar. ¿Se entiende? Y eso es una construcción que se hace en base a una ideología, en base a una mirada del mundo, en base a cómo un grupo de gente quiere que sean las cosas. Puede ser así, pero puede ser de otra manera. Eso es lo que está diciendo Carmen Gracia. El proceso artístico, sigo, queda refundido o reconstruido bajo una particular luz según el tipo de reflexión proporcionada en cada uno de estos casos. Es decir, el proceso artístico, lo que llamamos arte, no es puro. Siempre está, si ustedes quieren, contaminado o construido por una ideología. Que si las cambiamos, pueden alterar muchísimo cómo entendemos las cosas, ¿no? Y además, se decide a quién se incluye y a quién se deja fuera. Lo que no está mal incluir y dejar afuera, porque siempre que vos tenés una visión del mundo, sea cual sea, hay algo que incluís y hay algo que dejas afuera. Lo importante es saber que estás incluyendo y dejando afuera. Saber que lo que está afuera puede estar adentro, si pensamos de otra manera. ¿Se entiende? Sigo. Estas diferentes formas de presentación nunca están moldeadas a partir de puntos de vista o criterios de gusto individuales. Es decir, son colectivos, no es que hay un grupo de 5 personas que decide cómo es el mundo. ¿Sí? Hay muchas más, ¿sí? Que son la hegemonía que deciden cómo vamos a vivir. Bueno, pero eso también se puede cambiar. Desde Vasari, en el siglo XVI, o sea, en el año 1500 y pico, la historia del arte se ha presentado de manera estándar dentro del marco de una narrativa de progreso evolutivo, desarrollada en torno a artistas individuales. ¿Qué quiere decir esto? Nos tomamos un minuto. La historia del arte de manera tradicional es presentada como una cronología que va desde el pasado hacia el futuro, o del pasado hacia el presente, mejor, y desde lo peor, lo menos evolucionado, el pasado, hasta lo mejor y más evolucionado, el presente. La historia del arte clásica tiene esa manera de entender, o sea, responde a esa construcción. Pasado involucionado, presente evolucionado. Progreso, ¿sí? La idea de progreso es una idea inventada en el siglo XIX, justamente en el mismo momento que se inventó la historia del arte. Aunque este texto habla del siglo XVI, lo que está diciendo es que los primeros historiadores, como Vasari, ¿no? Pero la disciplina de historia del arte es del siglo XIX. Y la idea de progreso es una posible idea para entender la historia del arte, pero no es la única, no es la obligatoria, ¿sí? La cronología, es decir, primero vino esto, después vino esto tiene que ver con esto, después vino esto que tiene que ver con esto y con esto. Esa es la manera clásica de entender la historia del arte. ¿Es la correcta? No. ¿Es la que vale? Sí. ¿Podemos cambiarla? Sí. De hecho, se está empezando a cambiar y yo creo que dentro de unos años ya nadie más va a pensar así. Pero en la actualidad hay mucha gente que piensa así. Bueno, también hay algo bueno en pensar así, o no todo funciona mal en la historia del arte, ¿sí? Pero digo, hay otras historias de las artes visuales que tienen que ser también tenidas en cuenta y tienen que empezar a desplazar un poco la historia del arte hegemónica y tradicional. Pero ¿en qué quiere entrar la U? Un segundo. Volvemos al texto. El patrón de valores, supuestos y preconcepciones subyacentes que envuelven aquellas narrativas es lo que se llama canon del arte occidental. O sea, lo que se llama canon del arte occidental es algo muy puntual según este texto. No es algo así general, y la verdad no tiene nada que ver con lo que se pensaba en Grecia, con los rollos de no sé qué. Eso es algo que dice el texto después, no me acuerdo dónde está, pero no le den bola. La clave es esta, según mi opinión.
No, ojo, siempre según mi opinión. ¿Qué es el canon? Es el patrón de valores, supuestos y preconcepciones subyacentes que envuelven narrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que suena dificilísimo. Hay una manera de ver el mundo, hay una ideología. Esa ideología está impuesta, se impone. Esa imposición es la hegemonía. El canon es todos estos valores y formas de ver el mundo que se han impuesto. Cuando habla de canon, Carmen Gracia habla de esto puntualmente y no otra cosa. Carmen Gracia define el canon como el conjunto de valores que construyen la ideología dominante. Y la historia del arte tiene un canon porque la historia del arte está construida en base a determinada ideología que es la ideología dominante. ¿Se entiende? Canon, según Carmen Gracia, es eso y no otra cosa. No se vayan por las ramas. Hay gente en años anteriores que ante la pregunta de qué es el canon, empieza con que canon es un rollo donde se escribió una ley. No, yo sé que el texto dice eso, pero ahí está hablando de dónde viene la palabra canon. Pero según Carmen Gracia, el canon de lo que habla todo el tiempo es ese conjunto de ideas que construyen una manera de entender el mundo. Que un grupo de personas, que son las personas que dominan la sociedad, imponen al resto. Una cosa, no hay solo un grupo de personas que dominan una sociedad, hay muchos grupos. Hay una pelea constante, ¿no?, por lograr la hegemonía. ¿Sí? No es que hay un grupo de personas malas que dominan el mundo, que dominan a otro grupo de personas buenas. ¿Sí? No hay buenos y malos. ¿Sí? Si un grupo de gente tiene una idea y la logra imponer, esa idea vale. Si no la logran imponer, no. Una mentira dicha muchas veces se transforma en una verdad. Es esto, ¿sí? En la clase damos el ejemplo del matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? Un matrimonio es la unión de dos personas. Es eso. Antes de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, el matrimonio era la unión de dos personas heterosexuales. Y era eso, nos guste o no. El matrimonio era eso porque la ley había impuesto eso. Y eso era hegemónico. Por suerte, en los últimos años, durante el gobierno de Cristina, eso fue cambiado. Y ahora, según mi opinión, por suerte, y ahora el matrimonio es la unión de dos personas. ¿Pero qué quiero decir con esto? No hay una esencia de matrimonio. Como no hay una esencia de nada, no hay una esencia de matrimonio. Lo que hay es un poder construido que dice el matrimonio es de tal manera. Y lo mismo, hay un poder, hay una hegemonía construida que dice la actividad artística, el arte, es de tal manera. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, según mi opinión? Saber que esto existe, y si queremos cambiarlo, cambiarlo. Pero para cambiarlo primero tenemos que saber que esto es una imposición, que no es algo natural, que no es como un terremoto que sucede y que, bueno, no podemos hacer nada. Es algo natural. ¿Sí? Es una construcción. Vamos a las preguntas, un segundo, porque no quiero que se empantanen con las preguntas y no las puedan hacer. Esperen que voy a la clase, así se las leo, porque no las recuerdo de memoria. Las preguntas son 3 y tienen un objetivo muy puntual, que es que lean el texto de principio a fin. Todas las respuestas a las 3 preguntas, salvo una, están en el texto. Están textuales en el texto. La primera pregunta, la leo. Según la autora, atención, no digo según vos, según yo, digo según la autora, porque estamos leyendo un texto de una autora. Investiguen quién es Carmen Gracia, porque Carmen Gracia también les está hablando desde un lugar hegemónico. Ojo con eso. Entonces, la primera pregunta, según la autora, las academias europeas de arte del siglo XVIII establecieron lo que se llama canon artístico como criterio del gusto. ¿Qué otras instituciones artísticas se han dedicado a fortalecer ese canon? Lo dice en la página, no sé, búsquenlo, pero lo dice por ahí. Hay un canon
¿qué instituciones se dedican todos los días a mantener este canon? Porque esa es otra cuestión. La hegemonía es algo que se mantiene, que hay que mantener obligatoriamente todos los días. Si no se mantiene todos los días, la hegemonía desaparece. Si todos los días, si en algún momento dejamos de reproducir la manera en que vivimos, esta manera en que vivimos que parece tan sólida y tan fuerte, desaparece. ¿Sí? Si en algún momento dejamos de hacer prácticas capitalistas, dejamos de vivir según prácticas capitalistas, el capitalismo desaparece. Lo que pasa es que estamos todos los días afirmando el capitalismo. Entonces, obvio que no va a seguir por mucho tiempo y con mucha salud. Entonces, la primera pregunta se refiere a eso. ¿Qué otras instituciones, dice el texto, se dedican a fortalecer el canon? Las escuelas. ¿Sí? Por ejemplo, los museos públicos. Por ejemplo, las clases de historia de las artes visuales, por ejemplo. Programas docentes, el Por diseño ejemplo. curricular, Por ejemplo. las censuras o publicaciones de discursos de diferentes tipos de textos, la Sí, concesión sí. de premios, becas. Excelente, Carla. Eso que está diciendo y mucho más. A ver, pero escuchen una cosa. Otra vez la pregunta. Según la autora, las academias europeas, etcétera, ¿qué otras instituciones, según la autora? O sea, según lo que dice Las el texto. escuelas de bellas artes. Sí, sin duda. Y eso lo dice en el texto. Pero no agreguen instituciones que realmente constituyen el canon, pero que no están en el texto. La pregunta es sobre el texto, porque lo que queremos es que lean los textos. Por eso hacemos esa pregunta. ¿Se entiende? Contesten exactamente lo que se les pregunta. Porque parte de la evaluación de la pregunta, parte de la evaluación, es que ustedes puedan comprender lo que se les preguntan. No contesten lo que a ustedes les parezca. No hay sentido común acá. Es una pregunta literal, o sea, está en el texto y tienen que contestar según lo que dice el texto. Pregunta 2. Otra vez, miren. Sí. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Respecto a lo de las academias europeas, ¿las escuelas de bellas artes no formarían parte de las academias europeas, por ende no hay que contarlas como tales? Es un tema a discutir, yo te diría ¿A que eso? no. La academia de arte es una cosa en la actualidad y las escuelas son otras. Puede que en algún momento, en el siglo XVII, estuvieran juntas. Pero Claro, que voy a está bien lo que referido al decís. texto. Si El cuenta texto- también como una institución, la Escuela de Bellas Artes, El texto la como nombra como separada dos. de la academia en sí. El texto la nombra como dos instituciones, si no me equivoco. Yo Ok. me inclinaría como que son dos instituciones. Pregunta 2. Pregunta 2. Si como dice la autora, otra vez citamos a la autora, hay una generación de autores feministas, una generación de autores o autoras feministas que impugnan el canon artístico por estar compuesto solamente por artistas hombres blancos europeos. ¿Quiénes son los que se han quedado afuera de este canon? En el texto lo dice, no contesten con el sentido común. El sentido común nos dice que los que se quedan afuera son los que no son artistas hombres blancos europeos. Está bien. Y eso es más o menos lo que dice el texto. Pero la idea es que ustedes contesten lo que está en el texto, no lo que se les ocurre. ¿Sí? Y la tercera pregunta es una pregunta de opinión. Fíjense que está armada de otra manera. ¿Cuál es tu opinión sobre la figura del experto que la autora atribuye a una revisión marxista de la historia del arte? O sea, en la parte del texto en donde se habla de una revisión marxista, la autora habla de esta figura del experto. ¿Cuál es tu opinión? Y acá sí es la opinión de ustedes. Chao. Mi compañera se va, la tengo que saludar, disculpen, pero funciona así las clases en casa. La autora nombra que habla de que hay una revisión marxista. Y habla de que en esta revisión marxista se cuestiona la idea de experto. Eso es el texto. Pero la pregunta te dice, ¿cuál es tu opinión de la figura del experto? Y ahí sí mandan su opinión. ¿Se entiende eso? Pero fíjense que las tres preguntas están hechas a propósito, ¿no?
La primera pregunta es literal, o sea, está en el texto de manera literal. La segunda pregunta es inferencial. Ustedes tienen que hacer una inferencia, tienen que suponer algo, ¿sí? Si la autora dice tal cosa, ¿quiénes serían las otras? Si la autora dice tal cosa, ¿cómo sería otra cosa? ¿Sí? Y la tercera pregunta es una pregunta de opinión. ¿Se entiende? Es a propósito para que ustedes lean el texto de punta a punta y no lo lean una vez. Este texto yo lo vengo trabajando hace varios años, ¿sí? Pero para hablar con ustedes me lo leí 2 o 3 veces más. Este texto capaz que yo lo leí 50 veces y estoy siendo literal, ¿sí? Entonces, con leerlo una vez no les va a alcanzar. Muy probablemente lo lean una vez y no puedan contestar las preguntas, porque no lo entiendan del todo. Para eso está esta clase, ¿no? Para hablar de distintas partes del texto, pero ustedes también lo tienen que leer muchas veces. Quizás subrayar, escribir las partes que les parecen más importantes. Eso es clave, y es clave en todas las materias. Un gran problema que tenemos en la escuela Marechal, y que hay en todas las escuelas, es que falta comprensión de texto. Tienen que leer más. Y si alguien lee mucho, tiene que leer más. ¿Se entiende? Y si alguien no lee, no puede cursar una carrera si no lee. ¿Entienden? Y acá sí voy a ser taxativo, y desde el principio de la clase le vengo diciendo, bueno, las cosas pueden ser de una manera, pero de otra. Pero en este caso, no. Ustedes deben leer los textos de todas las materias, de todo lo que le dan. No venimos a la escuela a hablar con el sentido común. A mí me parece, yo creo que tal cosa, dicen tal cosa. No, argumenten. Equivóquense, pero argumenten. Es clave que digan lo que ustedes piensan, pero basados en algo que han leído. Por algo le damos lo que le damos, ¿sí? Y se los digo con toda franqueza, no van a aprobar ni esta materia ni otras materias si no leen textos. No van a entender textos si no leen textos. Si ustedes dicen, ay, yo no entiendo, no sé, no puedo. Y claro, lee más, buscate la vuelta, juntate con otra gente que no entienda, júntense por Zoom, si ustedes quieren, o personalmente, o como sea, como se pueda, júntense a compartir sus dudas. No sé, no puedo, no me sale. Bueno, juntate con otra persona que esté en la misma. Y veamos qué pasa. ¿Sí? Pregunten en los foros, etcétera, qué sé yo. Busquen la vuelta. ¿Sí? Pero es lógico que no entiendan un texto si lo leen una vez. Y es lógico que les cueste leer si no leen nunca. Vienen a la escuela para aprender y una de las cosas a las que vienen a aprender es a leer. ¿Se entiende? ¿Sí? Nos queda 1 minuto, casi 2. No vamos a volver a entrar, ya está, esta fue nuestra última entrada. ¿Hay alguien que tenga una duda súper urgente y que quiera aprovechar la última pregunta que vamos a hacer en la clase de hoy? O el chat, no sé, como quieran. Pero miren que es la última. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué día se cargan las clases? Depende. ¿Qué día ponen las actividades? ¿Hay algún día específico? Depende porque cada profe trabaja en un día diferente. Okay. Entonces depende. Se cargan por semanas. Vieron ahí en la hoja de ruta, tienen las semanas. En esa semana va a estar la clase. Pero el día no se los puedo asegurar porque cada uno trabajamos en días diferentes. Está bien, no, yo preguntaba porque después el tema de que se nos van corriendo las fechas para poder... Lo haremos lo antes posible, pero está muy bien la pregunta. Es lógico, sí. Gracias. No, de nada. ¿Alguien? ¿Algo? Queda menos de 1 minuto. Cuando se corte, les saludo ya. Y cuando se corte, nos vemos. Pero aprovechemos esto. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, me encantó tener esta clase. Romina, dale. Estás ahí como queriendo... No, que subí el trabajo y no sabía que el profesor todavía tenía cargo. No estás en la lista. ¿No estás en la lista? Sí. Bueno, entonces fíjate a quién tenés a cargo, eso, fíjense y súbanlo donde corresponda. Esto es importante y digo esto y nos vamos. Si suben mal el trabajo, no se los corregimos. No podemos ir a buscar dónde está cada trabajo porque es un laburo terrible.
fíjense quién es su profe y súbanselo a ese profe. Y si todavía no tienen profe, ahora mismo yo armo un foro para que suban esos trabajos la gente que todavía no tiene.